El misterio macabro de los pescadores que nunca volvieron. El sol de Sinaloa, implacable y dorado, se alzaba cada mañana sobre Puerto Pesquero como una promesa engañosa. Era el año de 1881, y en este rincón del Pacífico mexicano, la vida se tejía con la salitre del mar y el sudor de los hombres. Manuel Salazar, apodado Mano Dura, no por su violencia sino por la firmeza de su carácter y la destreza con sus redes, era un hombre de ese paño. Sus manos, curtidas como cuero viejo, conocían cada corriente, cada banco de peces, cada humilde secreto que el océano guardaba. Desde antes del alba, su barca, la Helena, nombrada así por su esposa, rompía las olas, buscando el sustento que alimentaría a su familia y, por extensión, a todo el pequeño caserío que dependía de la pesca. Manuel no era de muchas palabras, pero su mirada, profunda y sabia como el mar en calma, lo decía todo. Tenía una hija, Sofía, que era la luz de sus ojos, y un hermano menor, Ricardo, con quien compartía no solo sangre sino también la pasión y el riesgo del oficio. Ricardo era más joven, más impetuoso, pero Manuel lo había educado en las artes del mar, inculcándole el respeto y la cautela que éste requería. Ricardo tripulaba su propia embarcación, la Niña Bonita, y era un pescador prometedor, con el futuro de su propia familia por delante. La vida en Puerto Pesquero era dura, sí, pero tenía una dignidad forjada en el trabajo honesto y la camaradería. Los hombres se ayudaban, las mujeres tejían redes y preparaban el pescado, los niños corrían descalzos por la arena. Existía un orden, una paz precaria, siempre amenazada por la bravura del Pacífico y, más sutilmente, por la sombra de don Rogelio Vargas. Don Rogelio era el cacique de la región, dueño de la mayor parte de las tierras cultivables, de las bodegas de almacenamiento y, lo que era crucial para los pescadores, de la única compañía que compraba el pescado al por mayor. Su influencia se extendía como una mancha de aceite, desde los juzgados locales hasta los pequeños ranchos del interior. Era un hombre con ojos fríos, sonrisa calculada y modales pulcros, que ocultaban una ambición sin límites y una crueldad que solo se vislumbraba en los murmullos de los desdichados que habían cruzado su camino. Para los pescadores, don Rogelio era una necesidad, un mal inevitable, el único puente entre su arduo trabajo y un mercado que les permitiera sobrevivir. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Una tarde de marzo, el cielo, que había estado despejado, se encapotó con una rapidez inusual. El barómetro de Manuel, un artilugio rudimentario pero certero que había heredado de su padre, indicaba un cambio drástico. Un temporal se avecinaba, de esos que azotan la costa con furia desmedida. Manuel ordenó a su tripulación regresar a puerto de inmediato. En el camino, avistó a la Niña Bonita de Ricardo, que también parecía apurar el paso. Un breve intercambio de señas, una advertencia de Manuel, y ambos botes enfilaron hacia la seguridad. Sin embargo, la tormenta los alcanzó con una ferocidad inaudita. El mar se convirtió en un infierno de olas gigantes y vientos huracanados. La Helena luchó valientemente, Manuel al timón, su experiencia manteniéndolos a flote. Llegaron al puerto empapados, exhaustos, pero a salvo. Pero Ricardo y los 4 hombres que lo acompañaban en la Niña Bonita no regresaron. Las horas se arrastraron, pesadas como plomo. La espera se transformó en angustia, la angustia en desesperación. Al amanecer, cuando el sol volvió a asomarse, pintando de rosa las nubes dispersas, solo trajo consigo el silencio desolador del puerto. La Niña Bonita no estaba. Los rumores empezaron a correr como pólvora mojada. Fue la tormenta, compadre, el mar se los tragó, así es la vida del pescador. Las autoridades, representadas por un alcalde pusilánime y un capitán de puerto aficionado al aguardiente, cerraron el caso con una rapidez pasmosa. Un accidente en la mar, declararon, sin más explicaciones, sin búsquedas exhaustivas. Los familiares de los desaparecidos, mujeres con el rostro desfigurado por el llanto, recibieron las condolencias y las promesas vacías de ayuda. Manuel, sin embargo, no aceptó la versión oficial. Su corazón de pescador le decía que algo no encajaba. La tormenta había sido fuerte, sí, pero la Niña Bonita era una embarcación robusta y Ricardo un marinero capaz. Además, Manuel conocía ese tramo de costa como la palma de su mano. Había algo más. La frialdad de don Rogelio Vargas, que apareció en el puerto para lamentar la tragedia con una formalidad inquietante, le revolvió el estómago. No había piedad en sus ojos, solo una extraña satisfacción contenida. La casa de Manuel, antes llena de risas y el aroma a pescado fresco, se sumió en un luto opresivo. Helena, su esposa, lloraba en silencio, sus ojos hinchados de pena.
Sofía, con solo 10 años, no entendía por qué su tío Ricardo no volvería a contarle historias de sirenas. Manuel sentía el peso del dolor de su familia, pero también la carga de una sospecha que le roía el alma. El impacto fue devastador, no solo emocionalmente, sino socialmente. El luto era generalizado, pero también el miedo. Nadie se atrevía a cuestionar la palabra de las autoridades ni a don Rogelio. La gente hablaba en susurros, evitando la mirada de Manuel como si su propia duda fuera contagiosa. Se sentía solo, rodeado de un muro de silencio y temor. Manuel, por el amor de Dios, déjalo ir, le suplicaba Elena, sus manos temblorosas. El mar es traicionero. No hay que buscarle 3 pies al gato, pero Manuel no podía. La imagen de Ricardo, su risa, su entusiasmo, lo perseguía día y noche, y con ella una certeza gélida. Su hermano no había sido víctima del mar, había sido víctima de algo más siniestro. Comenzó su propia investigación, silenciosa, metódica, casi imperceptible. Era un fantasma entre los vivos, sus ojos observando, sus oídos escuchando cada murmullo, cada cambio en el viento. Recorría la costa no para pescar, sino para buscar, y lo encontró. Días después de la tragedia, mientras inspeccionaba una caleta rocosa al norte del puerto, a donde las corrientes a menudo arrastraban desechos, halló un trozo de soga. No era una soga cualquiera. Era de un material particular, más fino y resistente de lo que los pescadores locales solían usar para sus redes. Manuel la reconoció. Había visto sogas idénticas en el muelle de descarga de don Rogelio Vargas, utilizadas para asegurar las cargas pesadas que llegaban en los bergantines de altura. Una soga que no debería haber estado en una embarcación pesquera. El descubrimiento fue un puñal frío en el pecho de Manuel, confirmó su peor temor. Alguien había querido que la niña bonita y sus tripulantes desaparecieran sin dejar rastro, y ese alguien en Puerto Pesquero solo podía ser uno. Manuel no confrontó a nadie. Sabía que hacerlo sería su sentencia de muerte y tal vez la de su familia. En lugar de ello, se volvió más introspectivo, su rostro una máscara impávida. Regresó a su rutina de pesca, pero ahora cada salida al mar era una misión. Su conocimiento de las corrientes, de los fondos marinos, se convirtió en su herramienta de detective. Navegaba por las zonas donde la niña bonita había sido vista por última vez, donde las corrientes del temporal podrían haber arrastrado restos. No buscaba supervivientes, buscaba la verdad. Y la verdad, como un pez esquivo, se fue revelando a cuentagotas. Habló con Pepe, un viejo pescador que, si bien temía a don Rogelio, también le debía a Manuel favores de antaño. Pepe le confió, con la voz apenas un hilo, que la semana anterior al incidente había visto movimientos inusuales en una caleta apartada, conocida como la Cueva del Diablo, donde don Rogelio poseía una pequeña bodega. Barcazas extrañas, hombres que no eran del pueblo, cargando y descargando bultos en plena noche. Parecían contrabandistas, Manuel, susurró Pepe con los ojos llenos de pánico. Pero nadie se atreve a decir nada. Don Rogelio tiene hombres que ven y oyen todo, Manuel ató cabos. Don Rogelio, además de su negocio de pescado, estaba inmerso en actividades ilícitas. ¿Contrabando de qué? Armas, mercancía robada, o algo más oscuro, algo que podría traerle una fortuna y una influencia aún mayor. Los pescadores de la niña bonita debieron haber tropezado con su operación clandestina. La tormenta había sido una conveniente tapadera para un asesinato calculado. Los hombres de Ricardo no se habían ahogado. Habían sido silenciados y sus cuerpos arrojados al mar, lastrados con las mismas sogas que Manuel había encontrado. La rabia de Manuel era un fuego silencioso, consumiéndolo desde adentro, pero era una rabia fría, calculada. No quería venganza ciega, quería justicia. Una justicia que desmantelara a don Rogelio pieza por pieza, sin levantar sospechas directas sobre sí mismo. La única forma era usar la propia arma de don Rogelio. El miedo y la oscuridad de los secretos. Durante las semanas siguientes, Manuel Salazar se dedicó a ser una sombra. Observaba los movimientos en la Cueva del Diablo. Descubrió que don Rogelio utilizaba ese punto para recibir cargamentos de opio de Asia, que luego se transportaban tierra adentro hacia el norte, para abastecer los fumaderos clandestinos de las ciudades fronterizas y de California. Era un negocio brutalmente lucrativo. Ricardo y sus hombres, al buscar refugio de la tormenta en la boca de esa caleta, habían presenciado la descarga, habían visto los rostros de los hombres de don Rogelio y la mercancía prohibida. Era una sentencia de muerte. Manuel también identificó al capataz principal de don Rogelio, un hombre apodado el Chacal, un tipo corpulento y sin escrúpulos, conocido por su brutalidad.
El chacal era el brazo ejecutor. El plan de Manuel comenzó a tomar forma, oscuro y retorcido como las profundidades marinas. Era una estrategia que combinaba su conocimiento del mar con la superstición arraigada en el pueblo y la brutal verdad del crimen. Sabía que un enfrentamiento directo no funcionaría. Necesitaba que la propia mano de Dios, o al menos el miedo a ella, actuara. Primero empezó a esparcir rumores sutiles, casi imperceptibles, en las cantinas y en el mercado. No acusaba a don Rogelio directamente, sino que hablaba de malas vibras, de ánimas en pena que no encontrarían descanso. Contaba historias de pescadores que habían ofendido al mar y habían sido castigados. La gente, ya temerosa y supersticiosa, empezó a ver sombras donde no las había, a escuchar lamentos en el viento nocturno. La semilla de la duda y el terror estaba plantada. Luego, Manuel se concentró en la evidencia física. Con su Elena, navegó sigilosamente cerca de la cueva del diablo. Estudió las corrientes con una precisión casi obsesiva. Sabía que don Rogelio utilizaba el mar como su vertedero y su escondite. Manuel, usando redes de arrastre modificadas, comenzó la macabra búsqueda de los cuerpos de Ricardo y sus compañeros. Fue un trabajo agotador, desgarrador, días y noches de arrastre, sintiendo el peso de la muerte en sus manos. Finalmente, su paciencia dio frutos. Recuperó los restos de dos de los pescadores, uno de ellos era Ricardo. Los cuerpos estaban en un estado terrible, pero en uno de ellos, Manuel encontró un detalle crucial. Un pequeño rosario de plata que Ricardo siempre llevaba consigo y que su madre le había dado. Más allá de eso, el estado de los restos, con claras marcas de ataduras, hablaba por sí solo. No habían sido víctimas del mar, habían sido asesinados. Manuel no llevó los cuerpos a puerto, eso sería demasiado arriesgado. En su lugar, utilizó su conocimiento de las mareas y las corrientes. Sabía que en ciertas noches de luna nueva, con mareas vivas, la corriente de la cueva del diablo se desviaba de manera inusual hacia el sur, directamente hacia la playa principal del pueblo. Con una precisión quirúrgica y bajo el manto de la oscuridad, Manuel liberó los cuerpos cerca de la desembocadura de la caleta, asegurándose de que las corrientes hicieran el resto. La mañana siguiente fue un caos. Al alba, el pueblo despertó con los gritos de una mujer. En la orilla, la marea había depositado los cuerpos de Ricardo y otro pescador. La imagen era espantosa, los rostros irreconocibles, pero la presencia del rosario de Ricardo era inconfundible. La gente se agolpó, el horror y la indignación se apoderaron de ellos. No fue el mar, gritaban algunos, fueron asesinados el alcalde y el capitán de puerto, ahora bajo el escrutinio de un pueblo enfurecido, no pudieron ignorarlo. La presión era inmensa. Manuel, con el rostro serio y una tristeza profunda, se mantuvo al margen observando. Pero su siguiente jugada fue aún más devastadora. Aprovechando el tumulto, Manuel había discretamente dejado caer, cerca de los restos, un pequeño trozo de papel. Era una hoja arrancada de un viejo libro de contabilidad de don Rogelio, que había logrado sustraer de la bodega en la Cueva del Diablo durante una de sus incursiones nocturnas. En ese trozo de papel, apenas legible, había unas cifras y una fecha, y el nombre Chacal, junto con una anotación críptica sobre carga especial. No era una prueba definitiva de asesinato, pero en el ambiente de histeria y sospecha era un detonante. La aparición de los cuerpos y el fragmento de papel encendió la mecha. Los rumores de las ánimas en pena se transformaron en una acusación palpable. La gente comenzó a recordar los movimientos sospechosos en la Cueva del Diablo, los hombres extraños, los barcos nocturnos. El miedo que antes los paralizaba, ahora los enfurecía. Unas semanas después, un inspector de aduanas de Mazatlán, alertado por una carta anónima, enviada por Manuel, con una caligrafía disimulada y firmada como un ciudadano preocupado, llegó a Puerto Pesquero para investigar irregularidades en el comercio marítimo. Coincidentemente, la carta mencionaba movimientos sospechosos en ciertas caletas al norte del puerto, particularmente en una conocida como la Cueva del Diablo. Cuando el inspector, escoltado por algunos federales y bajo la presión de la opinión pública, se dirigió a la Cueva del Diablo, lo que encontró fue más allá de lo que esperaba. Manuel, anticipándose a la visita, había manipulado el entorno sutilmente. Había dejado ciertas cajas medio ocultas, ciertas huellas frescas, ciertas herramientas que don Rogelio utilizaba para su contrabando. Los federales desenterraron no solo los restos de otras dos víctimas, sino también un cargamento considerable de opio. La evidencia era abrumadora. Don Rogelio Vargas fue arrestado. Su imperio se desmoronó en cuestión de días.
Sus hombres fueron detenidos, el chacal entre ellos, y bajo tortura no tardó en confesar los detalles de los asesinatos. La verdad, la macabra verdad de los pescadores que nunca volvieron, salió a la luz. Las consecuencias para don Rogelio fueron brutales. El porfiriato, si bien corrupto, a veces necesitaba dar un ejemplo, especialmente cuando el escándalo era tan público y afectaba los intereses comerciales de otros poderosos. Perdió todas sus propiedades, fue despojado de su fortuna y condenado a prisión en las Islas Marías, un infierno tropical del que pocos regresaban cuerdos, y menos aún con vida. El chacal fue ejecutado. Manuel Salazar observó el final de don Rogelio con una fría satisfacción. Su venganza no había sido sangrienta, sino calculada, inteligente y profundamente perturbadora. Había usado las mismas herramientas de la oscuridad y el miedo que don Rogelio utilizaba, volviéndolas contra él. Había hecho que el mar, testigo y cómplice silencioso, revelara sus secretos. La comunidad de Puerto Pesquero, aunque todavía marcada por la tragedia, encontró una cierta paz. Los pescadores ahora podían vender sus productos a otros comerciantes y la sombra de don Rogelio ya no los oprimía. Manuel, sin embargo, no recuperó la misma alegría de vivir. La pérdida de Ricardo, la carga de la venganza, el horror de lo que había visto y hecho, lo habían cambiado para siempre. Su mirada se volvió aún más distante, sus silencios más prolongados. Pesaba sobre él la melancolía de quien ha mirado de frente a la maldad humana y ha tenido que mancharse las manos para hacer justicia. Una noche, mientras observaba el mar bajo una luna menguante, Elena se acercó a él. «Lo hiciste, Manuel. Se hizo justicia». Manuel la miró, sus ojos reflejando la inmensidad oscura del océano. «Sí, Elena, se hizo justicia, pero el mar nunca olvida. Y yo tampoco». Se sabía que en las noches de tormenta algunos marineros juraban escuchar lamentos que venían de las profundidades de la cueva del diablo, el eco de los pescadores que nunca volvieron. Y a veces un barco fantasma, la niña bonita, era avistado en la lejanía, navegando sin rumbo, un recordatorio eterno de que hay secretos que el mar esconde, pero que tarde o temprano siempre devuelve a la orilla. Y que la justicia, aunque lenta y macabra, siempre encuentra su camino. Manuel continuó pescando hasta sus últimos días, un hombre respetado y temido a partes iguales. Su leyenda se entretejió con las brisas saladas de Puerto Pesquero, la del pescador que, con la astucia de un lobo marino y la paciencia del tiempo, desenterró un misterio macabro que nunca debió salir a la luz, y vengó a los que el mar, injustamente, se llevó. Pero nadie en el pueblo se atrevía a preguntarle qué había visto, qué había hecho en esas profundidades oscuras de donde la verdad emergió. Porque algunas verdades son tan crudas, tan perturbadoras, que es mejor dejarlas en las sombras, como los secretos que el mar guarda celosamente.